Estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio. Continuamos haciendo nuestro análisis de esta noche de una manera muy especial, dadas las circunstancias, en Venezuela, en ese país suramericano, de gente muy trabajadora, gente muy emprendedora, eh, sobre el impactante caso de Mario Silva. Ustedes conocen, Mario Silva es un presentador de la televisión oficial y pues bueno, se vio incurso en un vídeo que fue presentado en rueda de prensa por la oposición venezolana, y en ese vídeo se hacían pues señalamientos bastante fuertes, y estamos analizando el impacto de esto junto a la realidad política de ese país con el periodista de NTN 24, Juan Carlos Aguirre, director del programa La Tarde de NTN 24. Juan Carlos, nuevamente con nosotros, estamos en la segunda media hora de nuestro programa, www.ladigitalradiomadrid.com. Eh, Juan Carlos, las personas que quieran hacerte preguntas con respecto a esto, ¿cómo es tu Twitter? Pienso y pregunto que vale la pena destacar y que me das esa, como dirían aquí en Colombia, ese payaso. Cambié mi nick por obvias razones porque digamos que me quise como meter mucho en la política venezolana, me quise meter a opinar de frente, entonces prefiero no utilizar obviamente la imagen o la pantalla que te pueda dar el canal en este caso. Por eso decidí entonces ponerle pienso y pregunto. En algún momento volveré, digamos, a mi cuenta institucional, pero por ahora me siento un poco más libre, más tranquilo, opinando, digamos, desde lo que siento, desde lo que veo como venezolano, y no que otros vayan a pensar que es la línea o la política editorial del canal. Pero es tu único Twitter, ¿no? Para, Sí, ahora es el para único Twitter opinar, ahora para que pregunto. arroba, pienso. Pienso y pregunto. Bien, las personas que quieran hacer preguntas con respecto a este caso nos pueden tuitear pienso y pregunto, y a mi Twitter la digital radio de nuestra estación. Juan Carlos, hablábamos en el segmento anterior sobre eh, el papel que hace la oposición al difundir estos vídeos. Si bien causan algún tipo de impacto, no logran un efecto positivo, digamos, para la oposición, o que le dé algún resultado político real. Lo político y lo real en este momento sería en Venezuela atender el tema de la impugnación, eh, no ir a unas elecciones de alcalde sin tener resuelto esto, ¿no? De la impugnación. Es una cosa elemental. Algunas personas sí desean ir, y es respetable, a las elecciones de alcalde, pero particularmente pienso que la responsabilidad pasa por resolver primero lo del 14A. Eh, no sé qué opinas tú. Pues fíjate que otra de las críticas que hacía tanto no, más que todo para las elecciones de abril, y que esto obviamente empezó luego de las elecciones de octubre, fue que la oposición se dedicó en aquel momento a estar hablando sobre, ya estar discutiendo sobre si el presidente Hugo Chávez estaba vivo, estaba muerto, si iba a poder gobernar o no iba a poder gobernar. Creo que se centraron en eso, mientras el chavismo ya sabía cuál era la situación real del presidente Hugo Chávez. A veces se le escapa a Nicolás Maduro en algunas declaraciones que da actualmente. Y perdieron tal vez, diría yo, el tiempo en esa discusión y no se centraron en hacer nuevamente una campaña. Después, cuando entonces se aparece precisamente la decisión de que el presidente no puede gobernar porque murió, entonces es cuando entramos en campaña y muchos empezaron a decir que en 3 meses o que en un mes era prácticamente imposible ir a unas elecciones presidenciales porque no había tiempo para hacer una campaña, mientras el oficialismo ya venía haciendo su campaña con Nicolás Maduro y no en vano fue encargado como presidente temporal del país. No en vano empezaron a hacer actos en cadena nacional, no en vano aparecen las declaraciones de Nicolás Maduro en todas partes, y la oposición seguía preguntándose si el presidente Hugo Chávez estaba muerto, si estaba vivo, si murió después, perdieron el tiempo, si murió en Cuba, si murió en Venezuela, que si mintieron o no le mintieron al país, cuando, repito, el oficialismo seguía haciendo su campaña bajo cuerda y después, obviamente, ya con todas las de la ley. Y la oposición, aunque empezó tarde a darse cuenta de esto desde mi punto de vista, y empezó tarde una campaña presidencial que se pudo haber empezado mucho antes, aún así, en teoría, en lo que dice el Consejo Nacional Electoral, se perdió por unos 300.000 votos. Imagínense entonces si no hubiesen perdido el tiempo en esa oportunidad,
hubiesen también ido directo a hacer una campaña frontal contra Maduro, hacer una campaña frontal contra los 14 años del pasado, o hacer ver simple y llanamente que los 14 años de lo bueno que pudo haber tenido el pasado no lo iban a tener con Nicolás Maduro, porque precisamente Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, ni nunca será una persona como Hugo Chávez. Si hubiese, yo creo que ganado ampliamente unas elecciones sin necesidad de estar en este momento dependiendo de si hubo o no hubo fraude, en mi punto de vista. No voy a entrar si hubo o no hubo fraude. Existe, con la difusión de este vídeo, y quiero decirlo, a ver. Terminar un momento la idea, pero ahora ir a unas elecciones municipales, en efecto, tienes esas dos variantes, esas son dos armas con un filo bastante fuerte. Una, que te dediques a pelear primero qué pasó en las elecciones del pasado 14 de abril, que es con toda la razón pelearlo hasta el final, pero ya sabemos cuál es la respuesta del Consejo Nacional Electoral y ya sabemos, ¿no?, cuál va a ser la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Pero por el otro lado tienes entonces el problema que si te dedicas a pelear en esto que ya conoces cuáles van a ser las decisiones y no le hace, digamos, batalla en ese otro frente como son las elecciones municipales, entonces también vas a llegar a perder las alcaldías, vas a perder todo lo que se tenga que elegir en ese momento y vas a seguir nuevamente cediendo terreno, que no la veo tan fácil incluso para el oficialismo, por todo esto que viene pasando, que más allá de que si tiene una connotación o una decisión o una respuesta ya, también es cierto que eso va a ir erosionando, va a ir socavando las bases, va a ir socavando a los líderes y tarde o temprano pues esto también se va a ver marcado en un proceso electoral que no me atrevería a decir si en estas elecciones municipales, tal vez en las elecciones que vengan después a gobernadores o en las elecciones a legislativos que vengan más adelante. Fíjate, y eso me parece muy bien, es un punto de vista muy pertinente, teniendo en cuenta que muchos políticos ya piden, incluso de la propia oposición, sin valorar lo que fue el 14A, sin valorar el CNE, ir a unas elecciones para tener nuevos alcaldes, ¿no? Ahora bien, hay dos cosas para seguir hablando un poco de lo del vídeo, también el tema de las elecciones de alcaldes. Al enseñar este vídeo está demostrando la oposición a una actitud que es frontal con esto. Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias sin tener nada que perder. Mira, yo lo que pasa, lo que creo es que es peligroso también que te dejes basar solamente en chismes y en rumores y en grabaciones donde no estás viendo a la persona hablando, sino solamente tienes los audios y creer que esa es la manera en que vas a poder llevar a la oposición a una victoria y que vas a ejercer la presión suficiente para que se dé un referendo dentro de 3 años, o que vas a ejercer la suficiente autoridad y presión para que el Tribunal Supremo de Justicia tome una posición a favor de que se repitan las elecciones en las mesas estipuladas o que se haga una elección general nuevamente, que estoy seguro que si esas elecciones generales se vuelven a dar, yo te diría que en un 70-80% Nicolás Maduro perdería, ¿no? Pero no creo que debamos entrar con ese CNE o no dijo Mario Silva. Con ese CNE, que si conozco, con ese Consejo Electoral. Pues mira, con ese CNE yo siempre lo he dicho, no, mira, si todo el mundo sale a votar, no hay posibilidad de fraude, y el único fraude posible es el de nosotros mismos en no ir a votar. Entonces no hay peor derrota que la que tú mismo generas. Si hay demasiada cantidad de votos, es imposible que pueda haber un fraude, porque la cantidad de votos es tal que no te lo va a permitir. Y ojo, pasó en el estado Lara con Henry Falcón, pasó incluso con el propio Enrique Capriles en el estado Miranda. Entonces creo que hay maneras de demostrar en efecto que es imposible hacer un fraude si tú sales a votar, pero si nosotros empezamos desde ya con razones o sin razones, a satanizar al Consejo Nacional Electoral, a sus rectores, yo creo que es bastante difícil que la gente vaya a votar, y es obviamente más fácil poder cambiar los votos, es más fácil hacer firmas chimbas en los cuadros de votación, es más fácil manejar los cómputos, pero si hay una gran mayoría votando, mira, yo creo que no les quedaría otra sino es entregar el coroto, como decimos en Venezuela. Ahí está la gran diferencia entre si votas o no votas, y si hay posibilidad de fraude o no hay posibilidad de fraude. Yo no defiendo al Consejo Nacional Electoral, obviamente tengo mis reservas por lo parcial que es, pero también es cierto que, mira,
donde manda capitán no manda marinero, y si la mayoría, la verdadera mayoría, no 200.000 votos, no 300.000 votos de diferencia, sino 1.000.000 de votos o más de diferencia contra el segundo, yo creo que es bastante difícil poder hablar de un fraude. ¿Por qué Hugo Chávez en todas sus victorias no se habló en algún momento de fraude? ¿Por qué cuando Hugo Chávez no se pidió un conteo de libros de votación? Porque la oposición, para bien o para mal, sabían que habían perdido en su momento. Ahora tienen la duda, ahora pareciera que sí ganaron según los números que ellos manejan, aunque creo que esa vocería debería centrarse y no tener una persona como Carlos Ocariz diciendo es que nosotros nunca dijimos que ganamos, cuando ya Ramón Guillermo Avelino había dicho sí ganamos, cuando ya el propio Enrique Capriles había dicho que ganamos. Entonces, en esta oportunidad, la cantidad de votos fue mínima de diferencia a favor de uno o del otro, y allí sí se puede hablar de una posibilidad de fraude. Pero cuando Chávez gana por una mayoría abrumadora, la oposición se tiene que callar, y si en este caso fuera la oposición la ganadora por una abrumadora cantidad de votos, obviamente el chavismo tendría que ceder, por más controlado que pretendan tener a la Fuerza Armada Nacional, porque hay que decir también, hay militares institucionales, y si no, fíjense el caso de Antonio Rivero, un militar institucional que fue chavista a morir, que estuvo participando en el golpe del 27 de noviembre, y en algún momento, cuando no le parecían como habían dirigido los destinos del país y los destinos de la Fuerza Armada, obviamente colgó su uniforme y dio sus declaraciones, y ahora sabemos por lo que está pasando. Así pueden haber muchos militares en este momento en la Fuerza Armada Nacional que obviamente harían respetar una decisión del soberano. Ahora bien, Juan Carlos, teniendo en cuenta el escenario político del que acabamos de hablar, eh, ¿se diría entonces que lo del vídeo, la presentación del vídeo de Mario Silva no fue una gran torpeza? O un uso infantil de los recursos. Otros dirían que es un uso desesperado de la oposición por lograr la posibilidad de una plataforma de escándalo para no perder la pantalla, para no perder la carne, para que el ánimo del venezolano, que en este momento está un poco decepcionado y está decayendo ante la demora de una decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia y ante lo que viene haciendo el Consejo Nacional Electoral y el Auditoría Tucuta, levantarles un poco el ánimo, demostrar un poco obviamente la corrupción que hay en Venezuela, y obviamente desde el punto de vista y desde la vocería de una persona que ha sido catalogada como de confianza de Hugo Chávez y uno de los principales voceros del chavismo radical sobre todo. Yo creo que busca eso, ¿no? Pero por el otro lado, obviamente, el chavismo no es tonto y pueden estar aprovechando esta necesidad de oxígeno que requiere en este momento la oposición en un lapso de tiempo que estamos en, que pasó con las elecciones, para decirle, les lanzo este anzuelo, ustedes lo agarran, ustedes tomarán un poco de oxígeno, no será el suficiente como para sacarme de la presidencia, pero sí va a servir tal vez para yo mover mis fichas dentro de los ministerios, va a servir para mover mis fichas dentro de la Asamblea Nacional, porque hay que recordar que la pieza clave del madurismo, no del chavismo, sino del madurismo dentro de la Asamblea Nacional es Darío Vivas, y esa es su cuota de poder dentro de la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué no una presidencia en la Asamblea Nacional en algún momento? ¿Por qué ellos dado cabello repetir en la Asamblea Nacional como presidente? Esas son cosas que hay que preguntarse, y hay que ver entonces quién es el que está ganando más allá de quién está perdiendo en esto, porque creo que hasta cierto punto ninguno de los dos pierde, es quién está ganando más y quién se está aprovechando del otro. Si el oficialismo se está aprovechando de la necesidad de un oxígeno en la oposición, o si la oposición se está beneficiando de la necesidad de demostrar que hay una división dentro del chavismo, para bien o para mal, tratar de desequilibrar esas bases y que los chavistas, digamos, verdaderos revolucionarios de imagen y de acción, decidan de una vez por todas o irse por una tercera vía, o si no irse a la oposición, por lo menos decir ya no acompañamos a Nicolás Maduro. Mira, pero mientras todo esto sucede, el venezolano de a pie es el que pierde. Siempre en la política, lamentablemente, el venezolano de a pie es el que pierde. El venezolano de a pie es el que en este momento no tiene papel higiénico. El venezolano de a pie es el que en este momento no tiene un paquete de harina pan para hacer sus arepas. Siempre en la política va a perder el venezolano de a pie, y eso es lamentable en este momento, y ha sido, yo creo, que la historia de la política y de la economía venezolana. El día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un economista venezolano y me aseguraba que el problema de la escasez no es del socialismo, el problema de la escasez lo hubo en el gobierno de Luis Herrera, y hablemos también de la evaluación de Luis Herrera. Hubo escasez en la época de Lucinche en el año 85, hubo severos problemas económicos y todos lo sabemos lo que pasó en el año 92 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.